Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Vamos a leer inicialmente el versículo 1 y 2 y luego miraremos los versículos 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Muy conocida, pero espero que tenga un significado especial para nosotros en esta mañana. Ponle mucho cuidado porque con seguridad la palabra de Dios tiene algo para decirte importante para generar un cambio de actitud en tu vida en esta mañana. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Están conmigo? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a reflexionar en primer lugar sobre estos dos versículos. Y encontramos dos tipos de personas generando una reacción diferente en el público. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Publicanos y pecadores. Los publicanos eran aquellos cobradores de impuestos, personas que tenían fama de ser muy deshonestas y que eran odiadas por el pueblo porque además de que el imperio romano le exigía grandes impuestos a los judíos, los publicanos duplicaban o triplicaban los impuestos, se robaban esa parte para enriquecerse a sí mismos y el pueblo estaba profundamente oprimido a causa de estos personajes. Pero la parte interesante es que esos personajes se sentían muy atraídos por Jesús. Pecadores y ladrones, cambia la palabra publicano por ladrones. Y dice la Biblia que los pecadores y los ladrones se sentían muy atraídos hacia la persona y el mensaje de Jesús. La pregunta es, ¿por qué? Siendo Jesús santo, siendo Él perfecto, siendo Dios, ¿por qué los pecadores se sentían tan atraídos hacia Él? Los segundos personajes son los fariseos y los escribas. Fariseos y escribas era el nombre que se le daba a aquellas personas que se destacaban por su alto grado de religiosidad. El fariseo y el escriba era maestro de la ley y era una persona que tenía una reputación de ser muy ético, muy moral y muy cumplidor de la ley. ¿Y por qué ellos sentían esa apatía, ese repudio hacia Jesús y ese repudio hacia los pecadores? Pensemos en esas dos preguntas porque al analizar la actitud de cada uno de ellos, tenemos que definir qué ven los pecadores y a qué nos asemejamos más nosotros. El pecador, cuando te ve a ti o a mí en la cotidianidad, en el trabajo, se siente atraído hacia Jesús por medio de mi vida, de lo que yo soy, de lo que yo hablo, o por el contrario se sentirá rechazado como se sentían en aquella época por los representantes de la religión, fariseos y escribas. Miremos bien eso porque es importante responder a esta pregunta para saber si realmente estamos encarnando a Cristo y a su mensaje o por el contrario estamos encarnando una bonita religión pero que no necesariamente está representando al Cristo al cual nosotros predicamos. ¿Me hago entender frente a la primera pregunta? Amén. Piensa sobre eso en primer lugar. Al ver Jesús esta contradicción que se estaba dando, dice que en el versículo 3, entonces le refirió esta parábola diciendo, intentando el Señor Jesús salvar esta distancia entre lo que era realmente el amor de Dios, el Padre, el Creador y el Salvador, y lo que la religión había encarnado de ese Dios. Entonces Jesús intenta cambiar esa situación por medio de algunas parábolas que él comienza a narrar en este capítulo. Nos vamos a ocupar de la parábola del hijo pródigo, por medio de la cual él quería básicamente enseñar cuál era la actitud del Padre hacia el pecador. ¿Cuál es la actitud que nosotros en muchas ocasiones tomamos hacia el pecador? ¿Y cuál es la actitud que realmente Dios quiere que nosotros tengamos hacia aquella persona que ha fallado, que se ha equivocado en su proyecto de vida?
Miremos entonces el versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos en la parábola, y la idea es que la enseñanza de hoy sea algo muy vivencial. Entonces, metámonos en la historia, ¿cierto? Porque finalmente tú y yo hemos encarnado, o estamos encarnando, o necesitamos encarnar a uno de los 3 personajes que encontramos en esta historia. Entonces es importante que nos identifiquemos en qué lugar estamos hoy y hacia qué lugar nos invita la palabra, que podamos cambiar, que podamos movilizarnos para llegar a ser aquello que Dios quiere que nosotros seamos. En primer lugar, el primer personaje que tenemos es el Padre, que todos entendemos que es una tipificación de Dios, una tipología de la actitud y el carácter de Dios. Podemos gastar una predicación en cada uno de los personajes, pero ciertamente nos vamos a centrar más en el personaje del hijo mayor. Pero en el padre podemos ver un padre que en primer lugar da libertad, ¿cierto? No es un padre que cohíba, no es un padre que obligue, sino que por el contrario da libertad a cada uno de que sea aquello que quiera ser y encarne el modelo de vida que quiera encarnar. Y cuando ese hijo menor le dice a su padre: yo no quiero este estilo de vida, esto no es lo mío, yo no me identifico con esta forma de vida que tú me has dado a mí, yo me quiero ir. El padre no utiliza su poder, su autoridad, su dinero para retenerlo, sino que por el contrario dice: yo prefiero que tú te desarrolles y que seas libre, a pesar de que te equivoques, a pesar de que te causes dolor, pero eres libre, sé libre.
Y en vez de maldecirlo y quitarle los bienes, dice que le entrega una parte de sus bienes y le dice: mira, esta es tu herencia. Ve y haz con tu herencia y con tu vida aquello que tú tengas a bien hacer. ¿Cómo les parece esa actitud del Padre? ¿Sí esperamos eso de Dios nosotros? Porque la imagen que ven de la religión es del Dios que castiga, del Dios que prohíbe, del Dios que está con el mazo listo, y si te equivocas Él va a venir a castigar y va a venir a destruir y no te va a dar la oportunidad del libre desarrollo de tu libertad y de tu personalidad. Pero no es el Padre que muestra la Biblia. El Padre que muestra la Biblia, vuelvo y repito, es un Padre que respeta tu libertad y que respeta tus decisiones. Y eso nos debe hacer pensar en la importancia de ser responsables frente a aquello que nosotros pensamos, queremos y decidimos. Ten cuidado con lo que le pides al Padre, porque lo más probable es que lo vas a recibir. ¿De acuerdo? Entonces, este hijo pide su libertad, pide la capacidad de hacer lo que él quiere, y el Padre le dice: perfecto, lo tienes. Pero al mismo tiempo le deja la responsabilidad a ese hijo menor de que las consecuencias de sus actos van a venir sobre él. Eres libre, pero eres responsable. Y más adelante encontramos a ese hijo menor queriendo comer la baza literalmente, y ni siquiera pudiendo comer la baza. Y tú te das cuenta de que el padre no va a decirle: tranquilo papito, ya le llevo un plato de comida, un ceviche para que se alimente. ¿Cierto que no? Ok, eres libre, pero eres una persona libre y responsable. ¿De acuerdo? Más adelante también podemos ver a ese padre, cuando su hijo reconoce el error, como un padre que muestra amor, misericordia, generosidad. El padre de las segundas, de las terceras y de las N cantidad de oportunidades. No es que porque fallaste y malgastaste tu herencia, hasta ahí llegó tu proyecto de vida y no hay una segunda oportunidad o una tercera oportunidad, no te puedes restaurar. No, por el contrario, es el padre que dice: si te equivocaste, aún tienes un padre. Si te equivocaste, aún tienes recursos en la casa de tu padre. Y cuando el hijo se hace consciente del grave error que cometió, recuerda el carácter de ese padre, recuerda la actitud de ese padre, y con base en ese conocimiento decide volver a la casa de él para obtener restauración, para obtener una segunda oportunidad. Entonces, aquí hemos descrito lo que es el carácter del padre. Primer personaje de nuestra historia. Segundo personaje de la historia, el hijo menor. Equivocado, fracasado, frustrado, llevado por toda una cantidad de pasiones humanas y mundanales, y por lo que dice la historia, pues muy adicto a los vicios, muy adicto a los placeres humanos y muy queriendo vivir lo que la sociedad del momento le ofrecía. Y ciertamente decide invertir su juventud e invertir su dinero, sus recursos, diciendo: es que esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero vivir. Y hasta que no se sació en sí mismo y no sació su propia lujuria, sus propios deseos malsanos, no decidió volver a la casa de su padre. Y date cuenta de que no es que haya malgastado una parte de sus bienes. Inferimos por la historia que si hubiera tenido más dinero, no habría vuelto. Que si hubiera tenido la oportunidad de no caer en la pobreza, en la miseria, no habría vuelto. Se habría quedado allí porque esa es la vida que a ese hijo menor le gustaba, ¿cierto? Creo que cualquiera de nosotros se puede identificar con ese hijo en algún momento de nuestra vida, o alguno puede decir: aún ese es el estado en el cual yo me encuentro, ¿cierto? Es que a mí lo que me gusta es lo que está por fuera de la iglesia. Yo no sé por qué yo no me siento atraído hacia lo que está en la iglesia. No sé por qué me resulta tan aburridor, no sé por qué me resulta tan monótono lo que tiene que ver con la iglesia. Esa es la realidad de muchos, o ha sido la realidad de muchos, ¿cierto?
Y yo los confronto con ello porque en un periodo de alabanza como el que acaba de tener la iglesia, donde está la presencia de Dios, donde se siente la presencia de Dios, cualquier persona que tenga una mínima comunión con el Espíritu Santo va a decir, wow, qué belleza, qué lindo poder estar en esta mañana aquí. Pero quien no tenga esa conexión con el Espíritu va a decir, ve, qué jartera, qué aburridor eso. Esa gente, ¿por qué levantará las manos y por qué llorará y por qué se emocionarán con una canción tan fea? ¿Sí? No, yo no le encuentro sentido. Y si esa es tu realidad en esta mañana, date cuenta que en esta mañana perteneces a ese grupo al que perteneció en su momento el hijo menor. Apartado totalmente en su emoción, apartado en su voluntad de todo aquello que tenía que ver con la casa de su padre e identificado de una manera total con lo que estaba fuera de la casa de su padre. Cuando alguien dice es que yo no me siento en la iglesia, yo no me hallo dentro de la iglesia, ¿dónde te hallas? ¿Con un grupo de personas de pronto totalmente secularizadas, totalmente mundanas? ¿En un ambiente donde lo que se respira es un ambiente tal vez de lo mismo del hijo pródigo, de lujuria, de ese tipo de cosas, y allí sí me siento identificado? Cuando yo digo la música de la iglesia es como tan harta, tan monótona, en cambio la música que están produciendo actualmente me cautiva. ¿Por qué te cautiva? Porque el mensaje que tiene que ver contigo, te identifica con lo que tú eres. Piénsalo, porque vuelvo y repito, esa era la identidad del hijo menor y recuerda, Dios respeta esa identidad, Dios respeta tu libertad. El peligro está en terminar como el hijo menor, comiendo la baza, ¿cierto que sí? Porque si nos gusta lo que está afuera, hoy o mañana nos terminaremos alimentando de lo que está allí afuera, lo cual no es lo mejor.